Listo, podemos comenzar. Bueno, hola y bienvenidos a todos a este segundo de 3 webinars sobre la salud de nuestros adolescentes. En Taeli reiteramos el compromiso con la educación médica continua de profesionales de la salud en estos temas y hoy nos corresponde hablar de salud mental, o sea, ansiedad, depresión, autolesiones, suicidio en pacientes adolescentes. Yo soy la doctora Amalia Pastor, soy pediatra, soy especialista en medicina del adolescente y como dije en el webinar pasado, soy madre de 2 adolescentes. Y hoy me acompaña como siempre la doctora Tamara Gamboa, que ahorita le voy a dar el chance de presentarse, porque también tenemos a un invitado especial, al doctor Humberto Valderas. Humberto, si nos puedes contar un poco de ti, adelante. Sí, claro que sí. Antes que nada, pues buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación, Tamara, Amalia. Pues vaya, Humberto Valderas Gaitán, médico pediatra, radico en San Juan del Río, Querétaro. Soy oriundo de aquí y pues bueno, me dedicaba a la pediatría solamente antes y ahora ya con medicina del adolescente. Y pues bueno, me pueden encontrar en mis redes sociales, TikTok e Instagram, Humberto Valderas. Excelente, Humberto. Tamara. Bueno, pues quienes ya me conocen, mi nombre es Tamara Gamboa, soy médico pediatra, subespecialista en medicina del adolescente. Y bueno, ya saben que trabajamos Amalia y yo en Taeli como esta organización que busca justamente difundir conocimiento respecto a los temas de salud física y mental de los adolescentes, siempre buscando que haya como una comprensión mejor de qué es lo que les pasa y de esa manera podamos pues mejorar las condiciones de salud en general de nuestros jóvenes. Creo que este de salud mental es particularmente importante en este momento. Ayer nos compartían las cifras del INEGI para México de temas de causas de mortalidad en adolescentes de enero a marzo del año corriente. Y tristemente vemos que suicidio escaló un lugar en la lista, accidentes escaló un lugar en la lista en los menores de no, en los menores que tienen entre 1 y 4 años. Entonces, estamos viendo un cambio epidemiológico bien importante en el que hay un montón de causas prevenibles en el caso de las muertes en los adolescentes y que pues justamente tienen que ver con problemas o con temas de salud mental que quizá pudieran haber sido detectados a tiempo y, ¿por qué no?, prevenidos si es que el personal de salud está mejor capacitado. Entonces, bueno, en el webinar del día de hoy vamos a revisar aspectos como generales de la salud mental y de cómo ésta se puede ver afectada en el periodo de la adolescencia, qué particularidades hay en este grupo de edad. No vamos a hablar de manera particular de ningún diagnóstico ni de nada de tratamiento. Nos gusta iniciar hablando como de lo que uno se encuentra en el consultorio y a veces no alcanza a detectar o algo le dice en la pancita que algo no me gustó con este paciente y entonces cómo poder hacer caso a esa intuición y de qué manera abordarlo de una manera pues siempre como estructurada y en base a lo que nos han enseñado en medicina del adolescente. Y bueno, queríamos platicar con Humberto aquí como invitado porque creo que es bien importante darnos cuenta la visión del pediatra enriquece un montón estas sesiones porque finalmente cuando nos formaron, bueno, pues no sabíamos, no veíamos adolescentes, ¿no? Hace algunos años la epidemiología cambió y entonces pues eso hace que haya que desarrollar nuevas habilidades. Exactamente, y como bien dice Tamara, lo que primero quiero explorar contigo, Humberto, es esa perspectiva del pediatra, porque para nosotros es sumamente importante, y más con un pediatra de tanta experiencia como la que tienes Gracias. tú y que ve un volumen muy grande de pacientes. Quería saber cómo haces tú en la consulta para identificar casos de pacientes con temas de salud mental. Bueno, primero hay que decir que pues los ojos no ven lo que la mente no sabe. Ujú. Es decir, actualmente pues ya después de haber
realizado el diplomado de salud del adolescente, creo que lo primero que se desarrolla pues es esta seguridad para poder abordar los temas, porque pienso yo que siempre están ahí, siempre han estado ahí esos problemas, pero muchas veces no nos animamos a abordarlos, ¿no? A lo mejor por desconocimiento, por temor o incluso porque no los consideramos, pues, de nuestro interés. Actualmente, la verdad es que todos los jóvenes, siempre que viene un adolescente, incluso pequeños de 9, 10 años, ya traen todo un contexto que Ujú. pues hay que preguntarlo. Es decir, eh, yo como pediatra me tomo el tiempo para platicar con los niños, con el paciente, con el adolescente, y no esta situación de estar esperando que los papás den toda la información. Entonces, lo único que hay que hacer es hablar con ellos, es platicar con ellos, es conocerlos de nombre, hablarles de nombre, hablarles de tú, ¿verdad? Hay que generar confianza con ellos y vaya, ellos solos empiezan a decir algo de información que es evidente que ahí hay que ayudarles en algo. A veces se puede ver hasta la dinámica familiar, ¿no? Desde cómo vienen los papás o la mamá, cómo se dirigen con ellos, desde que son muy incisivas en siéntate bien. ¿Qué niño de 10 11 años quiere sentarse bien tranquilo, ¿no? 12 13 años a lo mejor vienen con desconfianza y todo, pero en la mirada se ve. Entonces, yo creo que ha sido a partir de abrir un poquito yo también la mirada y la mente para poder hacer preguntas sencillas, simples, cómo te ve en la escuela, tienes amigos, qué tal te sientes el día de hoy, cosas que son muy simples para encontrar pues esa información oculta que tienen los jóvenes, pero que de verdad, pues vaya, sí la podemos obtener, aunque sea, digo, para empezar a mostrarle a los papás que hay una necesidad que ellos sepan que tienen que traer a sus hijos adolescentes a una consulta, a lo mejor ya no entraría como en el caso de los bebés de control del niño sano, sino a salud del adolescente, donde están llenos de un cúmulo de situaciones que a veces los papás ni siquiera están enterados, ¿no? Pues hay que abrir los ojos, hay que abrir la mente y atreverse a preguntarle a ellos y conocerlos, ¿no? Me parece Sí, súper exacto. interesante esta perspectiva de que a veces uno no pregunta por miedo a abrir la caja de Pandora, ¿no? O sea, si no te sientes como con las habilidades para manejar lo que puede venir de vuelta, entonces mejor no entramos por ahí. Y Amalia, no sé tú cómo lo veas, pero yo me acuerdo que en años pasados los adolescentes no tenían casi problemas de salud mental, o sí había, pero no había tantos. Pero algo pasó, ¿no? En los últimos años, yo diría en los últimos 15 años, ¿qué estamos viendo más? A ver, cuéntanos. Bueno, yo te diría que en los últimos años sí aumentó, pero aumentaron gradualmente estos casos. O sea, se vieron como un tema de preocupación a la alza. Pero de lo que sí te quiero hablar es de la pandemia, del COVID-19, que marcó un punto de inflexión importantísimo en la salud mental de los adolescentes. O sea, yo te diría que antes del 2020, como dije, sí venían estos problemas a la alza gradualmente, o sea, se oía más de ansiedad, de depresión, tal vez de trastornos de sueño, tal vez un poquito más de estrés académico o estrés social y sobre todo del uso preocupante de las redes sociales. Exactamente. Y eso obviamente que generaba comparaciones constantes que llevaban a una baja autoestima. Pero eso era, digamos, más que nada para el 2020, estas tasas se veían más en países que usaban, que eran muy tecnológicos, que usaban mucho la tecnología y que también donde había un estrés escolar muy importante. Pero ¿qué pasa? Llega la pandemia, entonces hay confinamiento, se cierran las escuelas, hay un aislamiento social y esto impacta profundamente la salud mental de nuestros adolescentes. ¿Por qué? Porque están aislados y están solos, porque ya no pueden compartir con sus amigos, entonces hay un vacío,
hay un sentimiento de soledad y sobre todo hay una desconexión, ya no saben cómo formar vínculos. Después, la OMS y la UNICEF lo dicen, durante ese tiempo, la tasa de sentimientos ansiosos y depresivos subió de una manera importante, especialmente en aquellos meses donde el encierro era más severo. En algunos casos se duplicaron o hasta se triplicaron estos síntomas. Después acuérdense, o sea, la incertidumbre y el miedo con que vivíamos y con que vivían esos adolescentes. No sabían si se iban a contagiar, no sabían si los papás se iban a contagiar, si alguien cercano a ellos iba a morir, no sabían si alguien iba a perder el trabajo. Y esa rutina que tenían ellos del día a día, también la perdieron. Entonces aumentó el estrés emocional enormemente. Y otra cosa que pasó durante la pandemia, que para mí es muy importante y habla mucho de lo que estamos viendo ahora, es esa sobrecarga digital que tuvieron en la pandemia. Pasaron de ir a la escuela en persona a ir a la escuela virtualmente, y eso sí tuvieron suerte, pero iban a la escuela virtualmente, entonces pasaban horas enfrente de una pantalla, y eso generó un cansancio mental impresionante, y también los estudios indican que disminuyó la habilidad para concentrarse que tenían antes. Y bueno, otra de las cosas que pasó es que subieron las conductas autolesivas en unos países más que otros y en mujeres un poquito más que en hombres. Pero bueno, eso fue más o menos entre el 2020 y el 2022. ¿Qué ha pasado del 2022 ahora al 2025? Que supuestamente ya regresamos a la normalidad. Y el problema es que los temas de salud mental en adolescentes continúan. Esos no se fueron. Entonces, ¿qué pasa? Especialmente este tema de ansiedad social es muy prevalente porque ya como que dejaron de entender cómo había que socializar en persona o nunca llegaron a tener estas oportunidades porque estuvieron encerrados o empezaron y no siguieron o también pues ahora bien que mal la pandemia hace que socialicemos de una manera un poquito diferente y hay que aprender cómo socializar. Entonces esto deja a nuestros adolescentes con mucha ansiedad. Que lleva muchas veces a la depresión y lleva a otras conductas. Y lo que sí he visto también en la consulta es que sí hay más necesidad de este acompañamiento psicológico, pero, y de esto estamos hablando, no siempre sabemos detectarlo, queremos aprender a detectarlo mejor y también necesitamos aprender a derivarlo mejor, porque pueden haber obstáculos en esa derivación. Entonces, ¿qué te diría yo? Para mí, la pandemia llegó a acelerar de una manera muy importante un problema de salud mental que ya se venía gestando por tema de redes, por tema de dinámicas familiares y cambios de la posmodernidad que hemos hablado antes, al punto que hoy en día 1 de cada 7 adolescentes padece un trastorno de salud mental y esto es de acuerdo a la UNICEF. Y lo que dijiste del INEGI son números recientes que son sumamente preocupantes. Entonces, esto es lo que esta es la situación de hoy en día y esta es mi visión de lo que ha pasado en los últimos años. No sé si quisieras agregar algo más. Pues a mí me llevaste a acordarme de este libro de La generación ansiosa, que les súper recomiendo a los pediatras, Sí. ¿no? Como para entender el impacto que la telefonía digital tuvo en los temas de salud mental, particularmente en adolescentes en Estados Unidos, como bien dices, países industrializados que tenían la tecnología. Pero ¿cómo pasó que en la pandemia, por la necesidad de aprender en la Ujú, escuela, entonces de pronto en casa ya había 5 y 6 dispositivos, uno para cada quien, porque tenían que hacer sus tareas e ir a sus escuelas, en línea? Claro que el tiempo que ya no estabas en la escuela, entonces ahora cada quien veía su película en su propio claro. dispositivo. Y entonces al interior de las casas empezó a haber también como esta Ajá. segmentación y esta soledad o este aislamiento dentro de la casa, ¿no? Entonces empezaron a tener, yo siempre les digo a los papás y a los adolescentes, es que los adolescentes tienen una vida paralela en línea y esa vida Ujú. paralela es una vida social de intereses, de gustos que son no necesariamente los que ves cuando vives con ellos.
Y bueno, me queda como muy claro que los números se fueron al cielo y los psiquiatras se llenaron en sus consultorios y tú quieres buscar un psiquiatra, al menos en Querétaro hoy, y no tienen cita Es sino muy hasta cuándo, difícil. ¿no? Y entonces es en donde digo, bueno, ¿por qué los pediatras tendríamos que entrarle al quite, ¿no? O sea, ¿por qué? Bueno, O qué sí ujú. podemos atender y qué no, ¿no? De esa Y esa patología, era pero ¿hasta justo dónde? la pregunta que te iba a hacer. ¿Qué podemos hacer los pediatras para detectar a estos jóvenes con problemas de salud mental? ¿Y qué debemos hacer? No solo podemos, ¿qué debemos hacer? A mí me gusta como hablar de cómo los pediatras siempre hemos visto a los pacientes desde una perspectiva del neurodesarrollo. En nuestra formación estamos muy acostumbrados a ver al paciente como alguien que está adquiriendo habilidades, que está aprendiendo. Y entonces no me encanta ponerles la etiqueta de ansiedad o de depresión Ujú, como diagnóstico, porque más bien creo que están en una etapa en donde sabemos que van a madurar en la regulación de sus emociones, justamente. Y entonces pienso que entender como estos cambios que ocurren en los adolescentes como pediatras nos permiten darnos cuenta cuáles son los factores que en el día a día, la alimentación, el sueño, quizá el uso de las pantallas, los tipos de interacciones que tienen tanto en la escuela como en casa, pueden ser factores detonantes de esto de ansiedad y depresión. Y que si bien no vamos a hacer un diagnóstico con criterios del DSM-5, sí es una buena idea como pediatras podemos aplicar herramientas que vamos a compartir con los asistentes de esta reunión, como cuestionarios de tamizaje como el GAT-7 o el PHQ-9, que son cuestionarios que están súper bien validados, traducidos al español, que son aplicables, autoaplicables por parte del paciente y que hacen preguntas muy sencillas ujú. que al momento de tener las respuestas puedes tener un número que te da una idea de qué tan leve, moderado o severa es una depresión o una ansiedad. Y si estamos hablando de casos leves, moderados, pues valdría la pena aprender a usar los medicamentos antidepresivos, antipsicóticos, inhibidores de recaptura de serotonina, que son medicamentos bien seguros de usar y que podemos iniciar si conocemos más o menos qué esperar y cómo educar a la familia cuando estos se empiezan a usar. Y luego, una vez que ves el resultado del paciente, pues ya podrás decidir si es que requiere además acompañamiento por parte del psiquiatra. No, esto es muy importante. Y otra cosa que quería agregar también, que creo que es importante para los doctores, o sea, sentirse triste es parte normal de la vida. Hay que aprender a sentirse triste. Sentirse ansioso es necesario porque te motiva y te mueve. Lo que es importante y queremos seguir compartiendo en esa sesión es cuando eso va más allá. Por eso la importancia de preguntar, de ver realmente cómo está impactando la vida de estos adolescentes, porque tenemos que acordarnos también que en los adolescentes los síntomas de depresión o de ansiedad pueden presentarse de una manera un poquito diferente. O sea, no son los clásicos síntomas que vemos en adultos. O sea, especialmente temas en adolescentes como la irritabilidad es algo que se ve muchísimo, que tal vez podemos interpretar como "Ah, este adolescente que ya me tiene hasta aquí", y es porque no estamos preguntando, no los estamos realmente escuchando. Que es parte de este enfoque que para nosotros los médicos de adolescentes es tan fundamental y es el enfoque biopsicosocial de los pacientes, porque eso nos ayuda a entender por qué tal vez son más vulnerables a este tipo de patologías. Entonces yo creo que podríamos explorar un poquito eso. No sé, Tamara, si quieres empezar con el bio. Sí, por supuesto. Bueno, pues habíamos ya hablado como de esta fase crítica del neurodesarrollo de la persona en la adolescencia, que sabemos que pasa la poda neuronal, está la mielinización de la corteza prefrontal. Esperamos que los adolescentes desarrollen sus habilidades sociales en la adolescencia y sociales fuera del núcleo familiar, o sea, empiezan a ser amigos importantes en la secundaria y luego en la preparatoria. Asistí hoy en la mañana a una conferencia que me decía, en la que nos decían, es que los amigos de la preparatoria
son esas personas que no son de tu familia, pero te van a acompañar toda la vida. Y de verdad que están contigo en las buenas y en las malas, y cuando estás en las peores, qué importante es que tengas como una red de apoyo social que sea auténtica y que sea nutrida. Entonces, sabemos que biológicamente el cerebro es hipersusceptible en esta etapa de adolescencia y que los adultos necesitamos generar los entornos que promuevan el desarrollo de los jóvenes. Entonces, si mi joven está demasiado tiempo en el teléfono y se aísla y no sale con los amigos, pues toca decir a ese joven le vamos a recetar unas salidas con amigos, ¿no? O sea, como darles esta claridad de que es sano que empiecen a desarrollar estos vínculos fuera de la familia, porque lejos de parecer que bueno, que es una niña muy bien portada, que nunca quiere salir y que siempre está pegada a la falda de su mamá, eso más bien significa que está viendo como una alteración del desarrollo de esa personita que tendría que estar empezando a escindirse del núcleo familiar. Entonces, biológicamente es una etapa pues muy crítica para que se formen estas conexiones que necesitan hacer entre el cerebro emocional y la parte de la corteza. Sí, no, definitivamente. Y después, hablando psicológicamente, como ya saben que el cerebro en realidad, la corteza prefrontal no madura hasta los 25 años, entonces todavía están estos adolescentes un poco desfrontalizados y son adolescentes que son impulsivos. Pero también, como la amígdala está todo lo que da, son adolescentes que sienten muchísimo y sienten muy fuerte. Entonces, a veces esos sentimientos son tan fuertes y como todavía no tienen ese control de emociones, como que se ven encasillados en esos sentimientos y no ven salidas. Y como son impulsivos, ahí muchas veces toman decisiones que, que no vienen al caso. Por eso tan importante, como dices, hay que acompañarlos en estos momentos y como pediatras nos toca educar, en la educación está, nos toca explicarles qué es lo que está pasando, qué es, ellos son, o sea, que sus cerebros están en desarrollo, que está bien a veces sentirse de cierta manera, pero es importante hablarlo y es importante acudir con un adulto de confianza que lo pueda guiar en estas situaciones y que estas situaciones normalmente tienen salida, porque son los adolescentes cosas como eh, estaban en una relación y estaban muy enamorados y por alguna relación, por alguna razón esa relación termina y entonces uno lo que oye es me quiero morir, porque así es como se sienten en ese momento. Obviamente realmente no se quieren morir, pero hay adolescentes que lo sienten tan fuertemente que pueden considerar eh, ciertos actos de autolesión que realmente no viene al caso. Entonces, este es un poco el aspecto psicológico. Y en cuanto al aspecto social, sí quisiera volver a hacer hincapié porque es tan importante el tema de las redes sociales, porque cuando el tema del uso de redes sociales está en alza y el tema de redes personales, por decirlo de alguna manera, viene a la baja, están en riesgo de problemas de salud mental. Entre más tiempo pasan los adolescentes en este entorno virtual, menos tiempo pasan en estas oportunidades de contacto cara a cara que son fundamentales para aprender habilidades sociales y emocionales, para poder aprender a regular nuestras emociones y para aprender a leer señales sociales, a que sepan cómo manejarse en un entorno social para que se sientan tranquilos y seguros. Entonces, cuando estas situaciones se sustituyen por redes sociales, y ya lo hemos dicho, genera soledad, genera sentimientos de ansiedad y empiezan a comparar muchísimo sus vidas con estas vidas completamente ilusorias que ven en redes sociales, donde todo el mundo es aparentemente más atractivo que uno y tiene vidas mucho más interesantes que uno y viaja más que uno. Entonces, esto lleva a problemas de autoestima importantes. Ojo, las redes sociales tienen cosas muy buenas también. Las redes sociales nos permiten estar aquí hoy. Las redes sociales son una forma de comunicación sumamente importante, de educación que antes no se tenía. Pero el tema es que el uso
inapropiado, excesivo de redes, lo que hace es que va destruyendo poco a poco ese vínculo del que hablabas. Ya no hay un vínculo real y el vínculo real a otra persona, a la familia, es lo que nos mantiene emocionalmente estables. Entonces hay que tener mucho cuidado y hay que hablar de esto con los adolescentes, ver en qué están, cómo están usando las redes, cuánto tiempo pasan en redes. eh, y realmente como que tratar de regular el uso para que sea algo positivo y no algo que los aísle. Fíjate que ahorita que estabas diciendo, o sea, que estábamos hablando como de la hiperemocionalidad que tienen, ¿no? Y lo Ujú. intenso que viven todos los dramas de bullying, de De amistades, todo. Ujú, de chismes, de novios, de lo que quieras. Estaba pensando, bueno, cuando nosotros éramos jóvenes, tú tenías estas interacciones con tus compañeros de la secundaria, pero estaban dosificadas, porque a las ujú, 2:30 salías de la escuela, te ibas a tu casa y entonces ya ahí pues jugabas, hacías tus extracurriculares, te aburrías, estabas con tus hermanos, pero tenías toda la tarde como para estar aislado, digamos, de ese estrés. ujú. Pero hoy los muchachos se van a su casa y siguen con el lingui, o sea, siguen con el celular, hablando, interactuando, diciendo, a veces con respuestas sumamente reactivas, que lo único que le hacen, pues, es echarle leña al fuego y los perpetúa como en un ciclo de conflicto o de malestar o de angustia o de preocupación que no necesariamente es más bien que es bastante deleterio a su salud, ¿no? No, totalmente. Entonces esto me lleva a esta pregunta y te la voy a hacer a ti, Humberto, un poco de por qué la medicina del adolescente, o sea, por qué es tan importante formarnos hoy en día en estos temas. Y yo, Humberto, te quería preguntar, o sea, ¿cómo fue tu formación, si hubo, en este tema? ¿Y qué fue lo que te llevó a decir, híjole, tengo que aprender más? Ay, pues digo, todas las cosas van llegando en su debido momento, creo yo. Ujú, Ya me toma a mí, pues ya con un poco de experiencia en la consulta de pediatría, después de 24 años. Y pues creo que los catalizadores fueron mis hijas, ¿verdad? mm, El ser un papá de adolescentes me llevó a esta situación de enfrentar el problema, pues ahora como bien lo decían ahorita, ya no era un paciente que llegaba durante un tiempo corto a mi consultorio y que cuando se iba, sin un comentario mío, porque pues no estaba yo adiestrado en la salud del adolescente, pues se iba, pero pues yo me quedaba tranquilo porque no me quedaba yo con ese tema, pero yo llego a mi casa y en mi casa pues mis hijas son de 24/7. Entonces, pues fue una confrontación ahí con ellas, el tratar de entender y aprender. Aquí sí quiero decir que desafortunadamente estamos llenos de muchos paradigmas y estamos atendiendo a los jóvenes cuando no tenemos adiestramiento a la manera que nosotros fuimos de adolescentes. Esa es la verdad. Pensamos que nosotros podemos hablarles a los adolescentes o tratarlos como nos trataron nuestros papás, pero estamos hablando de un contexto totalmente diferente. Entonces, a la hora de que yo necesité actualizarme en ese tema, pues me llegó ese momento, ¿no? Recibí por ahí el promocional del diplomado, me llamó enormemente la atención. Claro que yo tenía la cabeza metida en el agua con mis hijas hasta acá y pues yo necesitaba sacar la cabeza para respirar. Así vi el diplomado. Quiero decirles que ahorita que las escucho platicar, me acuerdo totalmente de mis sesiones del diplomado, pues porque sigo aprendiendo con ustedes, que eso que se los agradezco mucho porque siempre ha habido esa comunicación y podemos mantener pues el apoyo que se requiere mientras estamos todavía aumentando la capacidad de atenderlos, ¿no? Pero yo creo que así fue esa situación, me atreví, creo que fue una inversión excelente la que hice porque entonces ahora, creo que desde la sesión número 2 que tuvimos, empecé a ver a los jóvenes cuando se sentaban aquí enfrente de mí, los empecé a ver de otra manera, empecé a entender algunas cosas que antes no veía y entonces me animé a empezar a preguntar. Y creo que entonces cuando ya uno tiene cierta formación o conocimiento,
por mínimo que sea, creo que se convierte también en una responsabilidad hacerlo. Es decir, ya no me podía hacer a un lado, ya no podía yo decir, híjole, me voy a hacer como que no me dijo nada, ¿no? Al contrario, creo que ya empiezas a tener que, como cuando en el internado, todos los médicos pasamos por ahí, y que pues tenías que atender la primera vez un parto y decías pues que Dios me agarre confesado, ¿no? Entonces aquí a lo mejor duele diferente o incomoda diferente a un parto, pero atender a un joven y además meterse en su cabeza y además entender que por algo vinieron a verlo a uno, ¿no? Es decir, vienen a un consultorio buscando una solución a un problema, y esto también es padrísimo porque un porcentaje elevadísimo de problemas en los adolescentes tiene que ver mucho con la salud mental, tiene que ver mucho con su contexto. Y creo que debemos de abandonar en cierta medida esta situación de solo mandar una pastilla, solo mandar un inhibidor de la bomba de protones, un procinético, mandar, híjole, cuántas cosas, ¿no? Algo, buscapina, yo qué sé, mandar cosas que solamente son sintomáticos, cuando de verdad el contexto es enorme, lo tenemos que tomar en cuenta todo ello. Entonces, así se ha ido dando esta formación, bueno, se fue dando esa formación, esa decisión para tomar el diplomado, y pues ya lo demás ha sido esto de atreverme, ¿no? Digo, pues es una responsabilidad ya, entonces ha sido bastante agradable hasta ahorita. Desafortunadamente se atraviesan cosas en la vida, lo he comentado con Tamara sobre todo, que de repente empiezas a enterarte, empiezas a enterarte de problemitas que hay en cercanos a uno, vecinos y demás, suicidios, o intentos de suicidio, lesiones, los cortes que se hacen, y pues vaya, creo que ahí ya tenemos que entrarle, tenemos que ser más, de verdad esta invitación es para que se animen más a capacitarse en cuanto a la atención del adolescente, porque además es un grupo etario muy abandonado por todos, ¿no? Cuando, pues, lo dice el dicho, los jóvenes son el futuro del mundo, y los estamos abandonando, y son jóvenes diferentes a cuando nosotros éramos jóvenes. No, sí, muchas gracias. Yo me atrevo a preguntarte, Humberto, ¿hay algo en particular que has cambiado en la consulta, especialmente con estos temas de salud mental? ¿Alguna herramienta en particular? ¿Haces algo diferente? O sea, Sí, bueno, mi personalidad siempre ha sido de platicar con el paciente. Así Ujú. antes tuviera 4 años el niño, habría que platicar con él, ¿no? Y desarrollar esta confianza, sí, esa confianza entre el médico y el paciente. Entonces, eh, me vuelvo más cercano a ellos, me permite, o me siento más seguro de poder preguntar sin el temor de que, y además son mitos, ¿no? De que si yo pregunto algo lo pueda dañar más, cuando aquí ya podemos tener herramientas que se nos han entregado, que ustedes nos compartieron y que nos enseñaron para utilizar en la consulta y llevarlo de una manera agradable. Entonces, ¿qué he utilizado? Bueno, la consulta del adolescente en mi caso la extendí en tiempo porque, pues sí, afortunadamente, digo, siempre estoy muy ocupado, tengo muchos pacientes, pero empecé a darle un tiempo a los pacientes de adolescencia, de salud de los adolescentes, porque necesitan más tiempo. Y entonces eso me permitió a mí acomodar la agenda, poder citarlos en una reunión prácticamente ¿cómo decirlo?, de mucha confianza. Y pues ya empecé a poner música, tengo aquí la bocina, cuando es consulta de adolescente, juego un poquito con la música, toda la vida lo he hecho, también soy organizador de eventos, hice unos diplomados, entonces me gusta mucho la producción, creo que se sienten a gusto, en la entrevista motivacional me ha servido mucho eso, ¿no? Pues todo lo que yo también de repente hice antes, pero vaya, yo estoy casi seguro que cuando yo empiece a disminuir la consulta por decisión mía, porque pues bueno, todo tiene un principio y un fin, me voy a dedicar más a la consulta del adolescente, quizá 5 o 6 niños al día nada más. Y pues vaya, ya empiezo a proyectar eso, me explico, ya empiezo en mi vida a proyectar que tarde o temprano, voy a querer trabajar más con ellos. Y pues ya haré aquí algunas modificaciones. Mi consultorio es una nave espacial ahorita de Star Wars, pero ya haré algunas modificaciones para hacerlo sentir mucho más en confianza,
Y pues vaya, yo creo que ya se vuelve hasta motivante, ¿no? Esta situación de estar con ellos y acompañarlos y de manera muy honesta, ¿eh? Muy honesta, eso sí. Bueno, me encanta lo que estás diciendo, especialmente eso de crear un espacio seguro y de esa escucha, donde los estás escuchando y ellos sienten que realmente estás interesado en lo que tienen que decir. Así que bueno, yo te felicito por todos los cambios Oh. y porque eres un otro convertido a la maravilla de la medicina del adolescente. Pero ahora quiero pasar de esta experiencia de pediatría general y Tamara, te quiero preguntar, ¿todos los pacientes los tenemos que derivar al psiquiatra o hay cosas que nosotros los pediatras, y los pediatras que ya nos sentimos más preparados, podemos hacer en el consultorio? Bueno, pues justamente lo que decíamos es que la carga de enfermedad es tan grande y la Mm, población adolescente es tan importante y está en crecimiento. Ya habíamos revisado las estadísticas en México. Hoy en día 1 de cada 4 mexicanos es adolescente y para los próximos 5 años va a ser igual. O sea, va a haber un montón de adolescentes que no tienen quien los atienda y que en nuestro país sigue existiendo como este prejuicio o tabú de llevar al hijo al psiquiatra. ujú. Y eso tiene una connotación, pues, que tiene sus asegúnes, pero creo que el pediatra, de una manera muy sencilla, con un curso pequeño puede aprender a utilizar estas herramientas de las que hablábamos, que de hecho un asistente desde Venezuela nos manda saludos y nos dice si estos formatos los vamos a compartir por correo. Por supuesto, les vamos a compartir los formatos de tamizaje de ansiedad y depresión. Entonces podemos hacer el screening y como ya les decía, si es una pinta para depresión o ansiedad leve, entonces lo primero que tenemos que hacer es pensar que tiene que haber intervenciones en los hábitos y formas de vivir de esta persona. O sea, necesitamos incidir en su nutrición, en la actividad física, en las horas de sueño, en el tiempo en pantalla, en la actividad creativa que tiene. Y esto va muy de la mano con el doctor Celestino García, dice aquí, bueno, y no sería importante empezar con medicina preventiva. Bueno, es que ni siquiera es solo medicina preventiva. Hoy sabemos que el ejercicio es algo que se indica terapéuticamente. El arte, tiempo creativo, haciendo cosas que te hagan sentir el flow de estar ahí deliciosamente creando una pintura o algo de música o algo de barro o de cerámica, es algo que se prescribe ya como parte de la terapéutica. Entonces, justamente creo que el pediatra puede enseñar a sus pacientes con ansiedad o depresión menor a cómo administrar su tiempo, a dedicarle tiempo a qué y a empezar a crear conciencia. Esto es algo que a mí me encanta decir en la consulta. En medicina del adolescente lo que hacemos es educar al joven para que pueda tomar la estafeta de sus papás y aprenda de manera progresiva a hacerse cargo de su salud física y mental. Entonces, eso nos tocaría hacerlo como pediatras, ¿no? O sea, como ir haciendo esa transición en donde, señora, dé 2 pasitos para atrás para que su adolescente dé 2 pasitos para adelante, porque si la señora no da 2 pasitos para atrás, va a tener un chavo ruco de 40 viviendo en su casa. Entonces, necesitamos como, yo creo que los pediatras muy bien nos podemos hacer cargo de esta población, porque además, como bien dijo Humberto, están en medio de la nada, o sea, a los adolescentes en este país hoy los ven los médicos de farmacia y los ven en 15 minutos por el motivo de consulta, salen con una receta, pero nadie les preguntó ni de su vida sexual, ni de su salud mental, ni del consumo de sustancias, ni de su proyecto de vida, ni de su vocación. Y esos son aspectos fundamentales que hay que tocar en la consulta del adolescente periódicamente para irlos monitoreando. Sí, no, yo creo que lo que estás diciendo es muy importante y sobre todo que em, a veces solo preguntar y solo que ellos sepan que tienen con quién hablar es realmente lo único que necesitan. O sea, tenemos que acordarnos que no porque, como dije antes, porque están tristes o no porque se sienten ansiosos, quiere decir automáticamente que tienen que ir donde el psiquiatra o que requieren medicamento, o que requieren. Lo que dices es muy importante. O sea, primero hay que analizar en qué contexto están y qué
recomendaciones podemos hacer nosotros? Por ejemplo, tal vez no están durmiendo. Tal vez pasan tanto tiempo en el aparato que se acuestan a las 2 de la mañana y se tienen que levantar a las 5. Pues una persona que está así va a estar constantemente de mal humor y va a estar constantemente estresado. Tal vez no están comiendo bien. Y obviamente si no están comiendo bien o no se están alimentando bien o esa punta de pura azúcar, entonces tienen estos altos y tienen estos bajones y obviamente no se sienten bien. Entonces, sí es muy importante, no solo, como también lo dijo Humberto, no solo ver el adolescente porque viene con cefalea, tenemos que realmente entender el contexto del adolescente y es muy valioso. Y aquí aprovecho también para decir que muchos de estos pacientes no presentan diciendo es que estoy ansioso. O sea, muchos de estos pacientes presentan diciendo es que me duele la cabeza todos los días o es que, híjole, tengo un dolor de estómago terrible. O sea, muchas veces somatizan, presentan con síntomas físicos y síntomas físicos que no responden a absolutamente nada. Entonces, por eso, igual, herramientas que ya hemos compartido y volveremos a compartir, como el cuestionario HEADS o SHADES, nos ayudan a hacer todas las preguntas que van más allá de solo lo físico, porque muchas veces, o sea, es más, la grandísima mayoría de las veces presentan con síntomas físicos y no presentan diciéndonos, tengo ansiedad o tengo esto o tengo ganas de autolesionarme o tengo intención suicida. Llegan al consultorio por otras cosas. A veces, aunque realmente lo que esté pasando es un problema de salud mental. No sé si quieras agregar algo. O Humberto. A mí se me hace bien importante ahorita que mencionaste que habitualmente no llegan con la manifestación o el padecimiento actual, o sea, como el motivo de consulta propiamente un tema de salud mental. Cuando llegan a urgencias, sí con autolesión o sí Sí, con intento suicida, creo que algo que es bien importante como pediatra es que tenemos que tener la sensibilidad de que ese momento de llegar a urgencias en ese estado para los adolescentes es algo sumamente estresante y en donde no es necesario abordar todo lo que hablamos aquí de lo psicosocial necesariamente en ese momento, particularmente lo que hacemos en el consultorio, o bueno, lo que hago yo en mi práctica y lo que aprendí en Canadá es de manera inicial se atiende la parte toxicológica, hay que trabajar con un equipo multidisciplinario, resolver ese tema y una vez que ese tema está resuelto, cuando el paciente está hospitalizado, entonces le haces una visita en donde puedes platicar calmadamente de todos estos temas. Pero no en urgencias, no en sí, el no. momento agudo de la situación, ¿no? Creo que eso es algo, por ejemplo, que a veces los pediatras se preguntan, porque dicen, ah, si ya tenemos el HEDS y ya lo tengo en mis manos y lo quiero aplicar luego, luego. Bueno, necesitamos encontrar el momento correcto para aplicarlo, porque definitivamente urgencias no es el mejor lugar para hacerlo. Sí, no, Sí, eso definitivamente. Humberto, ibas a decir algo y te interrumpí. sí. No, 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 gracias. Lo que pasa es que efectivamente parte de lo que aprende uno en el diplomado, pues es a ser organizado en la obtención de la información. Yo, por ejemplo, en lo particular, ya no estoy en una sala de urgencias, lo mío es en el consultorio y sí tengo esa tranquilidad. Entonces, efectivamente, las herramientas que se tienen actualmente para poder indagar, para poder encontrar, pues todo lo que a veces los papás no saben de sus hijos, pues efectivamente es muy importante, ¿no? O sea, como decimos, ¿a qué podría venir un joven a la consulta de adolescente? Pues a que nosotros preguntemos lo que los papás no se atreven a preguntar. Y yo lo he encontrado cuando estoy platicando con ellos y mamá está a un lado, a la hora que el joven me empieza a contestar, la mamá abre los ojos impresionantemente en señal de que no estaba yo enterada, ¿no? Entonces es muy bonita esta situación de poder abrir esas puertas y esas ventanas incluso entre la misma familia para lograr unirlos, porque desafortunadamente, pues tenemos mucho problema en ese sentido, en estas familias, ahora llamadas disgregadas o de malintegración, y que desafortunadamente no atendemos
que aquí hay la doctora Janet Camacho decía, bueno, como ginecóloga también hay una ventana de oportunidades. Bueno, ¿cuántos problemas ginecológicos no vemos nosotros los pediatras y debemos de abordarlos, debemos de atenderlos y hacer un equipo multidisciplinario con un ginecólogo, claro, con una psicóloga, un psiquiatra en nuestro lugar de trabajo, pero que todos tengamos esa formación para poder atender a los jóvenes y que no se traten como enfermedad, porque eso es lo más bonito del pediatra. El pediatra hace esa integración, es el punto de partida de muchos especialistas para poder atenderlos de una manera integral. Entonces, vaya, se abre esa ventana de oportunidades que dice la doctora, ¿no? Y mira qué importante que comenta Carolina, y dice, bueno, ¿y es legal que los papás no estén para hablar de temas de sexualidad, drogadicción? Por supuesto que es legal, Carolina, no solo es legal, es necesario. La Academia Americana de Pediatría recomienda, tiene un documento en particular en donde dice que para atender las necesidades de los pacientes a partir de los 11 años, tendría que dedicarse en cada consulta a un espacio a solas en donde pueda hablar de manera privada de temas como salud sexual, salud mental y consumo de sustancias. Y yo nunca he tenido problema en el consultorio para pedirles a los papás. Creo que los papás vienen gustosos de decir que alguien le hable de estas cosas que yo ni sé cómo, ¿no? Hace poquito en una entrevista de tele yo decía, bueno, a las revisiones de adolescentes sano, ¿a qué van, no? Bueno, pues van a que hablen de los temas de los que tú no quieres hablar o de los que no sabes cómo hablar. Y ojo, son temas bien sensibles, o sea, hablar de la salud mental y de lo que te está pasando em, como de manera personal, emocionalmente hablando, uno pensaría que a lo mejor los chavos naturalmente se abren con sus papás. La verdad es que no, hay dinámicas familiares en donde esos lazos no se han tejido correctamente y como bien dice Humberto, en la consulta hay que darles a los papás esta tranquilidad de yo voy a hablar con tu adolescente sobre estos temas, quiero escuchar sus preguntas, darle respuestas que tengan un fundamento científico importante, pero no es que yo me vaya a guardar estos secretos, o sea, yo intentaré ser como un puente entre ustedes, porque con el que vive es contigo, y de alguna manera hacer como esta parte también de empoderar y responsabilizar a los papás, pues de que tienen que generar este puente, este lazo de comunicación con sus jóvenes también sobre estos temas difíciles y que no porque ellos no aprendieron a hablar de esto, porque con sus papás no se hablaba, pues no quiere decir que no vayan a empezar a hacerlo con sus jóvenes porque hoy sí es una necesidad. No, y yo creo que también, bueno, muy importante que también la norma 045 oficial mexicana también dice lo mismo y nos protege y nos incita como pediatras a hablar de estos temas con los adolescentes y que Es se la puede hablar. 047 nada más para que cuando la busquen es 047. Ah, ok, perdón. ¿Sí? 047. Me equivoqué. Entonces sí es muy importante que sepan que también en México existe esa protección y de la importancia de nuevo de darle un espacio a solas a los adolescentes para poder hablar, porque muchas veces si están los padres al lado, les da pena o tal vez ni ellos mismos saben cómo quieren expresarlo, no han tenido chance de realmente saber qué piensan. Entonces uno les ayuda a explorar eso y tal vez les ayuda a decir, bueno, de esta manera se lo puedo presentar a mis papás, porque como bien decía Humberto, lo que queremos ser es el puente, es un vínculo entre los tres y mejorar esa comunicación. Ahora quiero cambiar nada más un poquito el tema, porque si esto a veces nos preguntan los pediatras y es, si mando un paciente porque ya lo interrogué, porque ya usé algunas de estas herramientas y sí pienso que necesita de una atención más especializada, que uno tiene que conocer sus limitaciones y que uno tal vez no la puede dar, necesita de psicología o necesita de psiquiatría. Precisamente eso. Si yo mando a alguien a psiquiatría, lo tengo que mandar a psicología, y si mando a alguien a psicología, lo tengo que mandar a psiquiatría. Sí, por supuesto que sí. Bueno, a ver, puede ser que necesites solamente psicología y Ujú. no psiquiatría. Esa sería como mi idea, ¿no?
pero si va a ir a psiquiatría y va a estar medicado, no podemos esperar que piensen que el medicamento va a hacer la chamba. O sea, ese cerebro tiene que aprender, ese cerebro se tiene que desarrollar y para eso es la psicoterapia. Y creo que es bien importante que como pediatras tengamos conciencia sobre las diferentes corrientes de psicoterapia que existen, que sepamos que lo mejor para los jóvenes demostrado científicamente es la terapia cognitivo-conductual o la dialéctico-conductual, pero no vamos a mandar nunca a un adolescente a psicoanálisis porque tienen sus particularidades en cuanto a dificultad o a generación de todavía más ansiedades. Entonces, siempre buscamos hacerlo con terapia cognitivo-conductual y mi recomendación para todo pediatra es hoy en día tienes que conocer al psicólogo con el que trabajas o a los psicólogos con los que trabajas. Tienen que tener algún tipo de formación después de la licenciatura y su maestría clínica para poder tener licencia para ejercer la psicología clínica. Tienen que tener un posgrado y tienen que tener algún diplomado o alguna maestría en atención de pacientes, niños y adolescentes, ¿no? Porque son un mundo distinto. Por supuesto. Y Entonces, nada más para apoyar a lo que estás diciendo, Tamara, todos los estudios validan lo que estás diciendo. O sea, si uno tiene un paciente con un trastorno depresivo mayor, si uno tiene un paciente con ansiedad generalizada o algún otro tipo de ansiedad, el mejor tratamiento es el tratamiento, o sea, la farmacoterapia acompañada de la psicoterapia. O sea, no se puede separar el uno del otro, especialmente ya en estos trastornos más graves. Como bien dijo Tamara, si hay, o sea, si hay trastornos tal vez un poquito más leves, puede ser que manejando solo con psicoterapia es suficiente y sí, conocer qué tipo de psicoterapia manejan los psicólogos. O sea, siempre, como decimos siempre, tenemos que formar red, tenemos que saber con quién trabajamos, porque no es solo que los vamos a mandar al psicólogo o al psiquiatra y bueno, nos vemos, no, ya entonces formamos un equipo y, o sea, tenemos que hablar y tenemos que ver cómo van y qué está pasando y, y si lo que nosotros vimos es en efecto lo que ellos están viendo o encontraron algo diferente, entonces tenemos que apoyar de otra manera. Entonces, eso de formar red es algo que siempre, siempre, siempre en lo que vamos a insistir. Hay que conocer a la gente que tenemos alrededor y si no tenemos a alguien alrededor, pues utilicemos las redes sociales para lo que sí son buenas. Eh, totalmente, totalmente. Mira, hablando de farmacoterapia, me parece bien importante darle respuesta a una pregunta que puso aquí, o a un claro. comentario que hizo Celestino García, en donde dice, todos los antidepresivos tienen efectos secundarios. Y yo lo que le diría es, todos los medicamentos tienen efectos secundarios y los usamos porque el riesgo-beneficio está calculado y ponderado, ¿no? Entonces, cuando tú conoces los efectos adversos de un medicamento, de un antidepresivo, y sabes cómo los vas a monitorear, y sabes que la mayoría de ellos desaparecen al cabo de las primeras 3 semanas, puedes informar a tu paciente y puedes hacerlo sentir seguro y casi anticiparte y decirle te puede pasar A, B, C, D y F y es algo esperado y no te desesperes porque dentro de 3 semanas esto va a mejorar. Ahora me llama la atención que Celestino comenta que incluso pueden llevar al suicidio y esto sí se los tengo que decir porque me quema aquí esta idea de que como médicos pensemos que los antidepresivos llevan al suicidio. Algo que es súper importante es que tenemos que entender la diferencia entre ideación suicida y consumación de suicidio. Son dos cosas totalmente diferentes. Una cosa es la ideación suicida, otra es el intento de suicidio y otra cosa es la consumación de suicidio. Entonces, es verdad que los antidepresivos traen en letras negritas que dicen este medicamento incrementa la ideación suicida, Ideación. pero la ideación, no el intento suicida ni la consumación del suicidio. Y por eso es importantísimo decirles a los papás que si vamos a iniciar estos medicamentos, por amor de Dios, no se vayan a ir de viaje 3 semanas a Europa o no vayan a dejar a los niños solos en su casa, que nos tenemos que asegurar de que establezcan una forma de comunicarse con sus hijos para saber que este desafortunadísimo efecto secundario se puede presentar, no se presenta en la mayoría de los casos, tengo que decirlo, y que si se presenta es el papel de los papás contener y acompañar. Y es parte casi de la cura empezar a hacer que estos chicos se sientan acompañados y puedan identificar cuáles son los puntos
de conexión en la red familiar de amigos cercanos o más lejanos que tienen como puntos de apoyo a los que recurrir cuando la ideación suicida se presenta. Creo que es bien Y, importante que tengamos ese sí. concepto claro. Y no solo eso, agregaría otra cosa antes de, por el tiempo, que pasemos ya a los anuncios parroquiales, pero es muy importante entender que estos medicamentos se toman su tiempo para funcionar y que muchas veces esta ideación suicida ya existe antes de que empiecen a funcionar los medicamentos. Entonces, sí es muy importante saber esto y saber que va a haber un tratamiento agudo donde sí se necesita medicamento y que después va a haber un tratamiento de continuación que generalmente dura un tiempo, a veces 6 meses, a veces un año, pero después viene un tiempo de mantenimiento y muchas veces para ese entonces ya no se necesitan medicamentos, ya solo con la psicoterapia es más que suficiente. O sea, todo eso no es dar medicamento por dar medicamento, se toma muy en serio y hay protocolos establecidos para el mejor uso de estos medicamentos en casos necesarios, donde si no usamos el medicamento no llegamos a ese cerebro porque los niveles de ansiedad están tan altos, los niveles de depresión están tan altos que no les entra nada más. Y para eso también es importante el uso de medicamentos. Pero bueno, yo creo que sí tenemos que hacer algunos anuncios. Voy a compartir aquí primero ay, voy un momento. Tenemos algunas otras preguntas aquí en donde nos dicen, bueno, que si la plática va a estar en otra plataforma, sí, por supuesto. Em, Hay otra pregunta que dice que si conocemos algún psicólogo especialista en adolescentes, por supuesto, en Querétaro Sí. hay bastantes. No sé, Araceli, en dónde estás ubicada, pero si puedes comunicarte con nosotros vía el correo electrónico, podemos darte contactos de psicólogos Y especialistas. aquí aprovecho que tenemos un código QR por si tienen cualquier duda que no alcanzaron a preguntar o que no alcanzamos a contestar, que pueden escanear este código y dejar, postearlo y nosotros, tanto Tamara como yo, la podemos contestar después. Entonces, si quieren accesar este código, aquí está. Lo voy a dejar un tiempo más o si aprovechan para hacer otra pregunta aquí, no sé. Sigo viendo aquí las preguntas y parece que no hay ninguna nueva. Si hubiera Ok. alguna, bueno, pues pueden, yo los invito a que nos sigan en nuestras redes, Taeli Adolescencia Sana Vida Plena. José Arturo, levanta una mano por aquí. No sé si ya no está la mano arriba. Si nos hiciera favor de mandar su pregunta a Facebook o ponerla aquí en el chat, con muchísimo gusto podemos contestar. Yo quiero ser como bien transparente con la audiencia, compartirles que desde Taeli lo que estamos buscando es justamente difundir el conocimiento de cómo atender correctamente a los adolescentes y por eso es que ya estamos trabajando en la emisión de la cuarta generación del Diplomado Internacional para el Internacional de Medicina del Adolescente, en el que ahora hemos hecho como una pequeña modificación en donde en lugar de ofrecer un programa muy robusto de 130 horas y que parece como algo que de inicio puede sonar apabullante, lo hemos partido en 3 cursos y el primer curso que estamos ofreciendo es el de Introducción a la Medicina del Adolescente. Y este va seguido de otros dos que tienen que ver con salud mental y sustancias, el segundo y luego salud sexual reproductiva y motivos frecuentes de consulta. La idea es que si ustedes, pediatras, psicólogos, nutriólogos, ginecólogos, médicos de familia, están interesados en aprender más, si ven que en realidad es una necesidad de la población, si están motivados a cambiar su práctica clínica, yo les puedo asegurar que trabajar con adolescentes es altamente gratificante. Es bien bonito verlos florecer pronto, es verlos con buenos pronósticos después de haber estado en
situaciones bien oscuras, bien tristes, bien difíciles. Y la verdad es que, pues creo que nos toca a los pediatras reconocer que si los salvamos de la prematuridad y de la sepsis neonatal y no se murieron de neumococo porque les pusimos sus vacunas y no tuvieron accidentes en la edad escolar, algo estamos haciendo mal si tantos jóvenes, 1550 jóvenes murieron de enero a marzo por accidentes Por en accidentes. nuestro país. Todas esas muertes son prevenibles. Entonces, pues ojalá que puedan interesarse en este programa. A los asistentes de esta actividad del webinar les estamos ofreciendo un descuento limitado, ¿no? Es una promoción de 2 por 1 porque queremos que más gente se forme en estos temas de medicina del adolescente. Es un programa que tiene reconocimiento académico del Consejo de Certificación de Pediatría, que es deducible de impuestos y que estoy segura que va a ser una experiencia que de verdad va a cambiar su práctica. Yo estoy convencida de que hay un montón de ofertas de educación médica continua. Voy a meter las manos a decirles que ninguna va a cambiar su práctica como este curso, de verdad. Y yo las meto también. Te iba a decir, Tamara, ¿tienes el código QR del? ¿No lo están viendo en este momento? ¿No están viendo el... Ah, bueno, yo, pues, puede Sí, ser que yo no, porque yo no soy la host? la Deberían de estar viendo un QR. Si alguien en los mensajes me puede decir si sí los están viendo, porque deberían de tener un QR verde ahí, una imagen con una doctora y un adolescente. Sí se ve. Y Ah, bueno, pues perfecto. ya para cerrar, si quieres compartirles el QR de esta sesión, Sí, para que tengan, a ver, constancia. constancia. Aquí está, ¿sí lo ven? Sí, Ok. Entonces, aquí por favor escanean el QR para obtener la constancia porque este webinar también tiene valor curricular. Aquí se los vamos a dejar mientras aprovecho para despedirnos, para respetar los tiempos de todos, agradecerles por haber estado aquí con nosotros. Espero que hemos sembrado esa semilla de qué están haciendo por sus pacientes adolescentes en temas de salud mental y lo importante que es hablar de estos temas y capacitarnos en estos temas y acompañar a los adolescentes en estos temas. Así que, bueno, muchas gracias y recuerden de seguirnos en Taeli en todas nuestras redes y en nuestra página taeli.org.mx. Humberto, muchas gracias, como siempre, por tu participación y entusiasmo en seguirnos la corriente, con que más gente sepa de la presencia. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. La verdad es que lo vuelvo a refrendar. Yo también meto las manos al fuego. Me cambió excelentemente la práctica profesional y pues invitarlos a todos, de verdad. Anímense, necesitamos ser más. Tenemos un montón de área de oportunidad, pero además necesitamos incidir en esos jóvenes. Hay que acompañarlos. Ese es el chiste, el acompañamiento, pero pues bueno, con conocimiento. Así es de que súper recomendado el diplomado y pues otra vez muchísimas gracias Tamara, Amalia y pues a Taeli por esta oportunidad de expresar y externar lo agradecido que estoy con ustedes. Gracias, Humberto. Gracias, Tamara. Gracias a todos. Tengan muy buena noche.